Nice. Oye, Noisy, ¿cuál es tu nombre? Es que tengo que estar haciendo lista clase a clase y a veces tengo que estar. Sí, se me olvida que tengo que cambiarlo. Después de esto lo voy a cambiar. ¿Cuál es tu nombre para dejarlo más? Bernardo Fuentes. Ah, vale, vale. Perfecto. Ya ves. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Lo puedo tirar? Sí. Vale, vale. Perfecto. Bueno, es importante igual para en la guía 2 que ustedes tienen, la de funciones, que hayan visto la clase pasada o por lo menos hayan asistido. Porque aquí igual se usan varios términos de relaciones en funciones. No tanto, pero como la teoría y lo básico sí se usa aquí en función. Como siempre les digo, a medida que yo vaya explicando un ejercicio, si a ustedes les va quedando duda, me interrumpen, ¿no? Para... La idea es que lo entiendan. Cosas básicas que tienen que entender el tema de en una función, dónde es la preimagen y cuál corresponde a la imagen. Este dígito de aquí, este número que está aquí, es la preimagen. Y el resultado que obtenemos aquí al reemplazar la X corresponde a la imagen. Imagen. En una gráfica está representado este lado de aquí como la X y el lado de aquí como la Y. Eso es como lo más básico que deben entender, que a la izquierda o lo que el valor que tomamos corresponde a la preimagen y en la gráfica se ve representada como la recta de la X. Y lo que tenemos a la derecha, lo que obtenemos como resultado. No necesariamente la ecuación, lo que obtenemos de resultado a reemplazar corresponde a la imagen, que el valor es de la recta de la y. Lo otro que deben entender es que a la izquierda se encuentra el dominio. Todos los valores que tomemos a la izquierda son los del dominio y los que tomemos a la derecha son los del recorrido. Estas tres cosas son las tres cosas básicas que van a tener que entender y las cuales van a ser importantes para que vayan resolviendo la guía. Ya. Voy a abrir otro pane. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos primero que todo un gráfico. Este ejercicio es como el de lo más simple y un poco el... Déjame aceptar. Este ejercicio es como el de lo más simple o más fáciles que deberían tener, porque aquí este ejercicio se resuelve simplemente viendo el gráfico y obviamente entendiendo lo que les menciona. Estas tres cosas de aquí. Preimagen, recta de la X, dominio, imagen, recta de la Y, recorrido. Aquí obviamente hay un error en la escritura del ejercicio, porque aquí debería decir menos 5 y no 2. Porque de lo contrario no tendría sentido que fuera de 5 a 2, porque aquí la recta, si se dan cuenta, cuando nos dan el dominio, no llega hasta 5. Va desde menos 5 a 2. Entonces aquí al profe le falta anotar el signo negativo. Por si acaso. Cuando colocan los corchetes es porque ahí se corta. O sea, hasta aquí se corta la recta y no va más allá que eso. Si hubieran paréntesis en esta parte de aquí, significa que puede estar hasta el infinito y lo mismo por el otro lado. Si hay paréntesis, se puede llegar hasta el infinito y así sucesivamente. Bueno, aquí que tenemos que ver que esta de aquí el dominio va desde menos 5 a 2 y el recorrido va desde menos 1 a 2. Igual lo de recorrido no es tan importante porque lo de recorrido a fin de cuentas se va obteniendo dependiendo de la función que ustedes les den. En este caso aquí no les da ninguna función y lo único que tienen que hacer es ir viendo el gráfico. Déjenme sacarle un recorte a esto. Ahí está. El lapicito de color rojo.
Entonces aquí de partida que nos dicen, a partir del gráfico determina en forma aproximada. ¿Por qué aproximada? Porque obviamente aquí no podemos ver de manera exacta cada uno de los puntos. Si se dan cuenta, como entre medio a veces toma como números decimales. Entonces todo aproximado, por así decirlo. Nos dice, el conjunto de imágenes que tiene una única preimagen. Entonces, cuando nosotros tenemos cuando nosotros nos referimos a la imagen, es todo lo que nosotros tenemos en la recta del Y. Y cuando tenemos las preimágenes, todo lo que representa la recta de la X. Entonces, nos pregunta el conjunto de imágenes que tiene una única preimagen. O sea, por ejemplo aquí, si vemos este punto de aquí, del 1, ¿cuántas preimágenes tiene este punto del 1? Tiene aquí uno en 1.1 y este 1 también tiene otra preimagen aquí. En este punto de aquí abajito, el 1.2 aproximadamente. Entonces este no tomaría. ¿Por qué? Porque no tiene única preimagen. Esta imagen de aquí tiene dos preimágenes, con esta recta de aquí y con esta recta de aquí. Sigamos viendo. Aquí, a ver, el 0.5 tiene aquí un punto, como por aquí, y el 0.5 también tiene como un punto por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que ver para ver cuáles son los que no tienen como única imagen? Son como toda esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos esta parte de aquí claramente no se repite en el lado de aquí. Y por aquí también hay como un trozo que no se repite en el lado derecho. Entonces supongamos que aquí tomamos el 1.5. ¿Qué preimagen tiene este 1.5? Tiene aquí también como un 1.2, pero no hay más preimagen. ¿Por qué? Porque esta imagen no forma ninguna otra imagen más. O sea, no toma ninguna otra preimagen más. Entonces es el 1.5 sería un ejemplo de imagen que tiene una única preimagen. Porque ustedes deben fijarse que debe formar una recta. Si forma una recta significa que hay una preimagen y una imagen. Por los espacios invisibles ahí da igual. Como les mencioné aquí, esta imagen tiene dos preimágenes. Y esta imagen de aquí tiene solamente una preimagen, que está de aquí abajo. Porque aquí a la izquierda no se forma ninguna más. Y si tomásemos el 2 sería lo mismo. Aquí se forma como con el 1.8, 1.9 creo que es el número que está aquí. ¿Y el 2 tiene alguna otra preimagen? No. Entonces el 2 también sería un ejemplo de preimagen. Y aquí supongamos que tomamos, no sé, tomamos este punto de aquí. Si se dan cuenta, si yo tomo esta imagen de aquí, porque la imagen está en la recta de la Y, obviamente aquí abajo hay una preimagen, pero también se va a formar una preimagen del punto de aquí. Entonces lo único imágenes que tienen una única preimagen son todos los que están como en este trozo de aquí, ya que solamente están como por un puro lado. Entonces por obviedad no va a verlo ahí. Obviamente si el profesor les pide en una prueba de detalles lo van a tener que anotar el punto por punto. Pero aquí le encerré más o menos el círculo de todas las imágenes que tienen una única preimagen. Entonces ahí solamente es escribir nomás por el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4. O sea, del 1 hasta el 2. El conjunto sería desde el 1 hasta el 2. Ese sería si lo tuvieran que anotar como conjunto. Y obviamente del ahí les dicen imagen o le anotan alguna cosa que diga que esto representa al eje Y, no al eje X. Acá lo mismo, el conjunto de imágenes que tiene dos preimágenes. Esto es un poco más sencillo. Si se dan cuenta, el conjunto de imágenes que tiene dos preimágenes como esta parte de aquí. La que tiene rectas tanto a la... O sea, no necesariamente esta parte como de aquí.
La que tiene recta tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces supongamos que aquí tomo el 0.5, esta es una imagen 0.5. Aquí abajito hay una preimagen. Este 0.5 también forma una preimagen aquí abajito. Entonces ahí obviamente tendría que anotar el 0.5, sí, tiene dos imágenes. ¿Tiene alguna más? No, no tiene ninguna otra más. Y eso, es por lo menos este problema es de lo más sencillo, así que no va a tardar mucho tiempo en este porque es como ver el gráfico, ¿no? El conjunto que tiene tres preimágenes. Aquí uno que tiene tres imágenes son estos de aquí, porque hay tres curvas, por así decirlo. O tres rectas. Si tomo el menos 0.5, aquí hay una preimagen. Aquí hay una preimagen. Y aquí hay otra preimagen. Entonces este caso sería uno que tiene tres preimágenes. Y aquí lo mismo, como que todo este trozo de aquí abajo, todo este conjunto de aquí abajo es el que tiene las tres preimágenes. Entonces sería desde el 0, al revés, desde el menos 1 hasta el 0. El de las dos, este trozo de aquí, que va desde el... Ah, no, todo este trozo de aquí. Este trozo de aquí es como un... El que tiene dos es como un... ¿Sí? Es como este trozo de aquí nomás. ¿Por qué? Porque aquí si tomo este trozo de aquí también, van a formar tres, entonces ya no cumpliría los dedos como... Desde 1 hasta como 0.5, pero ese ya está todo rayado. Aquí, el valor de la f de x es menos 4. Si recuerdan lo que les mencioné aquí atrás. Lo que hay aquí en la función representa la preimagen y lo que obtenemos al lado derecho es lo de la imagen. Lo de las preimágenes están en el eje de la x y el de la imagen es el del eje de la y. Entonces cuando nos mandan con esto, así, lo que nos están pidiendo es hallar la imagen de cada uno de estos. Entonces si yo me voy al... Voy a hacerle un recorte. Ah, no, aquí hay uno. Si yo me voy al menos 4, que es la preimagen. El menos 4 es la preimagen, hay su imagen. ¿Cuál es la imagen de menos 4? Aquí hay un punto. Entonces lanzo una recta para allá. El 0.5 sería la imagen de menos 4. Aquí lo mismo. Tomo el menos 2. Me voy para arriba. Ah, no, es para abajo, perdón. Porque aquí está la recta. Y aquí lo mismo. Aquí tienen que, les sale más como ir formando recta y ahí como hacer el cruce. Esa sería el menos 1. Si me voy ahora al menos 1 aquí, formo una recta aquí. Menos 1. Y el cruce es como este punto de aquí, porque aquí en este punto aquí ya se pasa para el lado. Es como por aquí. Es como un 0.3. Y así sucesivamente, pues aquí se van al 1. Hacen una recta. En este caso, la de al lado ya se va para aquí. Entonces está el i en el 0. Es 0. La imagen de este. Porque aquí hay un punto. Si se da, cuando en el que no está rayado, aquí hay como un puntito. Finalmente, si nos vamos a la del 2, hacen una recta. Aquí está el punto. Y aquí sería el 2 la imagen. Con respecto a eso. Y cuando le entregan así los resultados, déjenme aceptar. Cuando le entregan así los resultados, es lo mismo que les mostré en delante. Si le entregan los resultados a la derecha y a la izquierda les dejan la incógnita, lo que ustedes tienen que hallar es la preimagen, el proceso inverso.
Entonces, de la imagen, que está de aquí, que está en el eje de la Y, tengo que hallar sus preimágenes. Pueden ser varias, porque comúnmente las preimágenes tienen una no. O sea, de preimagen a imagen hay una, pero de imagen a preimagen puede haber varias, porque la I a veces toma muchos puntos. Entonces, si yo me voy al menos 1, que es esta línea de aquí, ahora formo la recta al revés. Desde el menos 1, ¿qué puntos toma? De X, ¿qué punto alcanza a tocar este de aquí nomás? Entonces, claramente la única preimagen que tiene... Ah, no, aquí alcanza a tocar otro punto, que este de aquí, como de esta recta que se forma aquí. Entonces, en este caso, acá tomaría como preimágenes tanto el menos 2 como la del 0. Aunque el 0 aquí en este caso no sé si toma este punto, está en el centro. Pero en el caso de que aquí en el centro justo fuera el 0, sería el 0. Si no es el 0, obviamente no lo toma. 0.1, pero ahí es aproximado, si acá dice en forma aproximada. El menos un medio, que es el 0.5. Aquí formo la recta. ¿Qué punto alcanza a tocar? Este punto de la X de aquí, este punto de la X de aquí y este punto de la X de aquí. Alcanza a tocar tres puntos. Entonces aquí, ¿cuáles serían mis preimágenes? Ese punto de ahí, ese punto de ahí y ese punto de ahí. Sería el menos 3.1. Ah, no, perdón. Aquí es el menos 2.9. Menos 2,9. ¿Qué alcanza a tocar aquí? El menos 2.1. No, este no va tampoco. Aquí el menos 1.1. Y aquí alcanza a tocar otro punto. Que este de aquí. Que es el 0,1. Algo así será. Todo es aproximación. Más o menos para que vayan. Y aquí es lo mismo. Pues se van al punto 0. Su recta aquí. ¿Y qué puntos de la X alcanza a tocar? Este punto de aquí toca. Este punto de aquí. Y este punto de aquí. Y ahí lo anotan los tres. El 1, el menos 1 y el menos 3. Eso con respecto a las tres primeras. A toda esta parte de aquí. ¿Se está grabando? Sí. La solución de la ecuación. Acá es lo mismo que lo anterior, solamente que aquí en vez de les colocan con valor absoluto. Entonces, ustedes si se van al 1, a este de aquí, y trazan la recta, si ustedes les dan, por ejemplo, aquí que alcanza a tocar, este punto de aquí, y toca un punto aquí. Y las preimágenes lo único que tienen que hacer es anotarlas con valor absoluto. Y cuando ustedes les piden el recorrido de la función, anotar qué recorridos toma la función. Desde el menos 1 hasta el menos 2. Estos recorridos que tiene. Porque recorrido, recuerden, es lo que está en el eje Y. Dominio es todo lo que está en el eje X. Y el dominio nos lo da el propio ejercicio, que iba desde menos 5 a 2. Aquí le faltó el signo negativo, no, por si acaso. Eso con respecto a este problema. No sirve para nada, eso lo cierro. Pero es poco probable que les coloquen uno como esto en una prueba. Porque de partida que son las pruebas online, entonces como que el profe les coloque un gráfico y como que esté viendo todo aproximado como aquí es como poco entendible y no es muy evaluable que digamos, porque es como mirar un gráfico y es como tampoco es nada del otro mundo. Ejercicios como estos de abajo sí es probable que les coloquen una evaluación. Aquí primero que todo tenemos por ejemplo el 2, que este ejercicio 2 es como de entender nomás más que todo lo que le intentan decir e interpretar. ¿Qué dice aquí? Lapicito.
consideramos la curva C, que consiste en los puntos X, Y del plano cartesiano, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Grafique C. Nos están pidiendo graficar la curva. Es C la gráfica de una función. Justifique. Déjenme... plano cartesiano. Sí, aquí plano cartesiano. Ahí sí. Entonces, primero que todo, nuestros puntos, tanto x como y, tienen que cumplir que al elevarlos al cuadrado y sumarlos entre ellos, tienen que ser igual a 4. Recuerden que aquí obviamente hay paréntesis. Aquí, por ejemplo, aquí si coloco un menos 2 y lo elevo al cuadrado es 2, es 4 quiero decir. O sea, el número que coloquemos aquí, tanto positivo como tanto negativo como positivo, siempre va a terminar siendo positivo. Entonces, aquí los únicos valores que podría tomar son los siguientes. Primero que todo, si ambos son iguales, por ejemplo, si partimos con el 1 tanto en la x como en la y, y decimos ya, probamos 1,1 en la x y en la y. 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. ¿Eso cuánto nos da? Nos da 2. ¿2 es igual a 4? No, es distinto de 4. Entonces si probamos con el 2 y el 2 al otro lado, ¿qué nos da? Nos va a dar 2 elevado al cuadrado, nos da 4, y elevado al cuadrado nos da 4. Entonces eso nos da 8 al sumarlo. Entonces eso obviamente nos va a dar distinto. Acá podemos, con este de aquí, podemos darnos cuenta de que el símbolo o el signo de estas dos debe ser diferente. O intentar que sean diferentes. Aquí era... Esperen un segundo. Porque aquí, por ejemplo, si tomo que x, voy a hacer una tablita, valores de x y valores para y. Si tomo, por ejemplo, que x es 2 y este es menos 2, x va a terminar siendo 4 y este va a terminar siendo 4 también, y positivo, y la suma va a dar 8. Aquí el problema que veo... pero lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí igual nos podemos ahorrar algo, que es, por ejemplo, aquí podemos ver algo. Aquí 4, ¿cuánto es? 4 es equivalente a decir 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque 2 elevado a 2 es 4. Entonces, si le aplicamos... Esperen un segundo. 4. Si le aplicamos raíz cuadrada a todo, aquí 2. Si le aplicamos raíz cuadrada a todo, nos queda la x porque desaparece el cuadrado, porque se anula el símbolo más, y esto igual a 2. Y aquí hay dos valores nuevas que pueden ser, el 1 o sea, varios valores, el 1 y el 1. Sí, el 1 y el 1 nomás. Son los únicos valores que puede tomar. No, pero aquí me enredé con este ejercicio, que es algo raro que hice mal. Porque el coso de aquí es la ecuación de un círculo. Entonces aquí hay algo que estoy haciendo más, que los valores no los estoy anotando bien y no me quieren dar como un círculo. Porque esto de aquí es radio y esto de aquí al cuadrado más y al cuadrado al final lo que te queda en el dibujo es un círculo de diámetro 4. Aquí se van a la
fórmula del círculo, ecuación del círculo, función del círculo. Acá está. Con esto de aquí siempre les va a quedar un círculo y el valor que les queda igualado, o lo que está en la equivalencia, es el diámetro. A lo que me refiero es esto de aquí. Que aquí queda, como en este caso el diámetro es 4, es lo mismo que tener así, pues, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí. Entonces aquí se forma un círculo de diámetro 4, que el diámetro es todo aquí, como la distancia de este punto de aquí hasta el centro. Ahora lo que no sé es por qué no me quiere dar. Supongamos que yo tomo el 4 y... Ah, ya, sí, no, ya entendí. Es porque estaba tomando valores iguales y tienes que ser... uno tiene que ser 0 y el otro tiene que ser el 4. El 2. Voy a ahorrarme el problema, dejar de confundirlos. Déjenme irme al famoso Symbolab y gráfica. Sabía que eso era algo de un círculo, pero no me acuerdo por qué era que quedase. Y grado 2 igual a 4. Uf, que se ve mal. Ah, es que el diámetro está al cuadrado, ¿cierto? O radio de un círculo. Radio R al cuadrado. Ah, ya. Sí, mala mía. Aquí lo confundí un poquito. Aquí no es 4. Esto va así. Ahí, y 2 y 2. Puntito. Esto de aquí es radio y esta línea completa es el diámetro. Aquí. Esto que hay aquí, lo voy a tachar, marcar en rojo. Como esta línea de este punto de aquí al otro punto, solo él tiene que dar aquí, el radio. Esta línea de aquí, el radio, lo de aquí el diámetro, y el diámetro es r al cuadrado. Entonces aquí, si yo quisiera obtener el radio de este, es el 2. De este punto de aquí hasta a cualquier punto del círculo. Aquí les enredé un poco, pero es porque estaba haciendo esto de la tablita y me confundí. Pero aquí tienen que ir tomando 1 con 0 y un punto i con 2. Si tomo el 0 con el 2, me va a dar el 4 al cuadrado, porque 0 al cuadrado es 0 y al cuadrado es 4. Y eso me da 4. Si tomo el 0 con el menos 2 de aquí, es lo mismo. 0 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo, me va a dar el 4. Y luego al revés, de 2 con 0 y menos 2 con 0. Y de ahí, con esos son los únicos 4 puntos que tiene posible esta curva. Obviamente no, son los únicos 4 puntos que toma esa curva. El menos 2, que se vuelve 4 positivo, más 0, porque 0 al cuadrado es 0, igual a 4. Ahí, bueno, tampoco creo que les coloquen un ejercicio como este, pero idealmente vayan probando con círculos, o sea, con puntos, y lo grafican directamente.
les sale más fácil graficar esto directamente. Con GeoGebra recomendable. Igual hay GeoGebra online, así que no deberían tener problemas. GeoGebra. O sea, no tienen que estar instalando estupideces. Y GeoGebra igual pueden anotar la fórmula. Más y al cuadrado igual a 4 y aquí le hace el mismo círculo. Y aquí si yo tomo un punto 0.2, creo que no los dibujo. Que tengo que dibujar punto. Ahí sí. Y ese es un punto, es el otro punto, es el otro punto y al unir esos cuatro, obviamente aquí se van formando otros puntos, pero son puntos decimales, los cuales no son como importantes recalcar, porque ustedes cuando vayan a anotar los 4 puntos que forman, ustedes van a anotar los intervalos que permite formar ese círculo. El dominio, ¿cuáles son los que toman? El 0, en este caso, el X toma valores. ¿El X qué valores toma? Desde el 0 tienen que ser menores o iguales que 2. O lo mismo aquí. El X tiene que ser mayor o igual que menos 2. Y esos son los valores que toman. Los que están aquí entre medio. Entre el menos 2 y 2. Entonces si ustedes les piden dominio de esto. El dominio corresponde al intervalo entre menos 2 y 2. Porque si ustedes se dan cuenta, al irse a GeoGebra, los valores decimales también los toman. No es como que sean solamente esos puntos, porque aquí obviamente en el círculo está formado por muchos puntitos diminutos y anotar todos estos decimales como estúpido. Entonces, ustedes tienen que ir anotando como el intervalo y lo mismo para recorrido. Se fijan en la letra I, que son estos 4 puntos de aquí los importantes. Y que se dan cuenta que es lo mismo, porque el I toma valores desde el menos 2 y mayores o iguales que 2. Menos 2 que es. Entonces lo recorrido. Y cerrado, ¿por qué? Porque toma este número, pero no toma más allá que ese número. O sea, para allá nada y para allá nada. Entonces por eso con corchete. Cuando ustedes dan vuelta a estos corchetes, por ejemplo, este corchete, por ejemplo, el de la izquierda, generalmente nunca lo van a tener que dar vuelta. El de la derecha sí, cuando ustedes tienen que hacer las uniones o las intersecciones. Cuando hacen uniones e intersecciones, tienen como que, dependiendo de lo que vayan a tomar, dejar el corchete abierto o cerrado, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante a medida que avance. Perdón, es que igual me enredé un poco con ese ejercicio. Consulta. Dime. No entendí por qué fueron utilizados los valores de 1 y de 2 en la parte de arriba. ¿Cómo? En el... Sí, en el mismo ejercicio. ¿En cuál parte? 1,1, 2,2. No, esto de aquí ignóralo, porque aquí estaba viendo y no me enredé. Esto de aquí no. Es que aquí estaba probando puntos y no me estaba dando como el valor 4. Y era porque estaba probando mal. Entonces ahí después lo grafiqué y me fijé porque me acordaba que era un círculo, pero con estos puntos de aquí no me quería dar como al círculo. Entonces lo tuve que graficar y ahí me di cuenta que sí, pues porque toma uno con 0 y uno con un 2. Y lo mismo a los lados, con un 2 y con un 0, con ambos signos, negativo y positivo. Que estaba probando con valores iguales y no, pues imposible que me diera el número 4 que me estaba pidiendo el ejercicio. No, pero eso fue un problema de confusión mío nomás. Todo aquí ignora. Eso para afuera. Y estos ejercicios de aquí, los que parten desde aquí hasta como...
O sea, todo lo que viene para abajo son más matemáticos, o sea, de operar más que todo y de entender. No es como que tengan que graficar, al menos que les pidan lo contrario. Si les piden graficar, obviamente lo van a tener que graficar. Pero aquí es más que todo entender algunas cosas básicas. ¿Qué primero que todo aquí nos dice? Para cada una de las siguientes funciones, entonces aquí vamos a cerrar ambas funciones. Aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función. Ya, hallar el dominio de la función, determinar la imagen de menos 3 y 4 y hallar la preimagen de menos 5 y 11. Recuerda, cuando nosotros nos referimos con hallar las imágenes, es tomar un X, que sería nuestra preimagen, y reemplazarlo a la ese X a la derecha, y con eso obtendremos una imagen. Entonces, si a nosotros nos piden determinar la imagen de menos 3 y 4, significa que tenemos que probar con menos 3 y 4 aquí, donde está la X. Y nos va a dar la imagen, porque aquí nos piden determinar las imágenes de estos dos números. En cambio, si nos piden determinar la preimagen, significa que este menos 5 lo vamos a tener que igualar a la ecuación, pero vamos por partes. Primero partamos con la letra A. Nos piden hallar el dominio de la función. Aquí hay algo que deben entender y es primordial que lo entiendan. Y aquí igual entra algo en ecuaciones, pero tampoco tanto. Es más que todo una cosa de lógica con respecto a cuando tuvieron un poco de cálculo, el tema de los axiomas y cuando están indeterminando la función. Aquí, primero que todo, tomemos la primera función. Si yo tengo f de x menos 1, ¿qué valores de x hace que mi función, en este caso, se indetermine? ¿Cuándo me refiero a se indetermine? Es cuando esta función no exista. O sea que deje de ser una función real y se vuelva un número imaginario. Si mi función se vuelve un número imaginario, o por así decirlo, llegamos a un valor que no es comprensible, significa que se indeterminó la función. O cuando las calculadoras le arroja error. Si la calculadora le arrojó error, es porque la función o la ecuación o el cálculo que anotamos se indeterminó. En este caso, si yo veo la primera ecuación, no existe ningún valor que yo le dé a la x que haga que mi función se indetermine. Si aquí le doy un número decimal, no sé, le doy 0.5. 2 por 0.5 me va a dar 1. Y 1 menos 1 me va a dar 0. 0 es un número que existe. Entonces no es un número imaginario, no se me determina la función. Si le doy un número, no sé, menos 1 millón. 2 por menos 1 millón me va a dar menos 2 millones. Menos 1 me va a dar el menos 1.999 y algo. Pero ese número también sigue existiendo. Y lo mismo para el positivo. Si lo multiplico ese 1 millón positivo por 2, me va a dar 2 millones. Y ese 2 millones menos 1 me va a dar el 1.999.90 y algo. Y ese número también sigue existiendo. Aquí, cuando nosotros hallamos el dominio, tenemos que buscar los valores de x que hagan que mi función deje de existir, que se vuelva un número imaginario. En este caso, cuando en una función no encontramos ningún número que haga que nuestra función se indetermine, significa que nuestra función puede tomar valores tanto negativos, todos los que queramos, y positivos. Entonces en este caso toma desde los infinitos negativos y los infinitos positivos. Cualquier número que le dé a x me va a funcionar, da igual el número que le dé. El número que le dé va a permitir que la función funcione correctamente. Esto es diferente con algunas funciones. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta más adelante. Esta es como una función bastante básica. Aquí, si se dan cuenta, como les expliqué, el valor que les dé va a hacer que nuestra función exista y no se vuelva una función imaginaria, por así decirla, o irreal. Entonces, cuando cualquier valor sirve, significa que x
pertenece a los reales. Si digo que x pertenece a los reales, significa que tomar valores tanto negativos como positivos, incluido el 0. Y esto es así porque no hay ningún valor que no haga que nuestra función se determine. Entonces ustedes dicen dominio. Este es mi dominio. Ustedes cuando quieren hallar el dominio simplemente tienen que buscar el valor que haga que mi función se indetermine. Ahora nos vamos con una función que sí es un poco diferente. Esta de aquí, que es la segunda. 2x más 6. Esta función de aquí, y ustedes deben entender de las fracciones que cuando, por ejemplo, la parte de arriba es 0, la función se vuelve 0. Si nos vamos a una, no sé, 0 dividido en 20 da 0. 0 dividido en 1.000.000 da 0. 0 dividido en cualquier cosa siempre da 0. Eso existe, el 0 es un número que existe, es real. Ahora, no es así para los números que están abajo. Las fracciones abajo pueden tomar valores negativos, pueden tomar valores positivos, pero las fracciones no pueden valer 0 en la parte de abajo. Cuando las fracciones valen 0 en la parte de abajo, significa que mi función se indeterminó. Entonces, supongamos que pongo 5 dividido en 0. Eso no va a salir en la calculadora de juego. 5 dividido en 0. Sin definir. Si coloco 1.000.000. O no, hay 10.000. Ahí tampoco, no lo va a definir, sin definir. El número que hay arriba, cualquier número dividido por 0, esto se indefine. Arriba puede tomar el valor que sea, pero abajo no puede tomar el valor que sea. Entonces, como abajo es nuestro trozo que tiene problemas, es que debemos operar con esto. Entonces, ¿qué tenemos que decir aquí? Que 2x más 6 tiene que ser distinto de 0. Todo lo que está en la zona de abajo tiene que ser distinto de 0. Lo de arriba nos da igual. ¿Por qué? Porque arriba puede tomar cualquier valor, pero abajo no puede tomar cualquier valor. No puede. X no puede tomar un valor que me haga que la zona de abajo se vuelva 0. Porque al volverse 0, esto se va a indeterminar. Entonces, aquí aplicamos un poco de ecuación nomás, simple. 2x, lo que debemos hacer en la ecuación, si se recuerdan, es siempre dejar la x solita. Entonces pasamos el 6 hacia el otro lado. El 6 que está positivo pasa al otro lado negativo. Ahora lo mismo. Este número que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Este es negativo, perdón. Acá estaba más 6, acá pasa como menos 6. Y este número que está multiplicando acá significa que al otro lado pasa dividiendo. Entonces, menos 6 tiene que ser distinto. Esto dividido en 2. Posteriormente, simplificamos y nos dice que x tiene que ser distinto ¿de qué número? De menos 3. Y acá podemos comprobarlo. Si aquí a mi x le doy el valor de menos 3, menos 3 más 1, ¿cuánto es? Menos 2. Y abajo, 2 por menos 3 es menos 6. Y menos 6 más 6 es 0. Y el menos 2 dividido en 0, ¿qué número es? Un número que no existe. ¿Por qué? Cualquier fracción dividida en 0 se va a indeterminar. Entonces, cuando nosotros nos pregunten el dominio de nuestra función, es así de sencillo. El dominio de mi segunda función va a ser los x que pertenecen a los reales, o sea, todos los reales, a excepción, ustedes anotan con un símbolo menos el número que quieren excluir del conjunto del menos 3. ¿Por qué? Porque el único valor de x que hace que mi función se indetermine.
¿Me entendieron esto de aquí? Esto es como lo básico. O sea, esto de buscar el número que haga que se termine la función lo van a tener que estar usando todo el rato. Entonces, por eso me interesa saber si entendieron esta cosa de aquí. Calendario. Algo. Algo también es que me enredé porque pensé que había que utilizar los valores que estaban arriba. Ah, ya. No, es que los valores que estaban aquí arriba, como te digo, en la función aquí. No, o sea, me refería al menos 3 y al 4. Ah, no, es que estamos operando solamente con este de aquí, pues estamos en el ejercicio A, Ah, que nos piden hallar el dominio. Para hallar el dominio, simplemente hay que buscar el número o los valores que hagan que se determine la función. Para el caso, ustedes esto es algo que tienen que saber de memoria. En el caso de las funciones, el valor que hace que se determine la función es cuando la fracción está dividida por 0. X dividido en 0. Eso hace que se determine. En las raíces, ¿cuál sería? Los valores negativos. ¿Por qué? Porque si el valor en una raíz es negativo, se vuelve un número imaginario. Y eso hace que se indetermine. Y eso lo van buscando en internet y lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Los valores que... Pero ahí los vamos a ir viendo en los otros ejercicios. Pues lo van a entender más claro cuando bajemos a los otros problemas, que aquí es más de lo mismo. Entonces, si no les costó entender ahora, les quedó alguna duda, en el paso siguiente vamos a ir resolviendo esa inquietud. Y aquí, ¿qué nos dice? Vamos a ir a la letra B ahora. Letra B, ahora estamos en la letra B. Tomamos nuestra función. Miren aquí un lápiz muy grande. Tomamos nuestra función primero que todo, porque son funciones diferentes, no es que trabajarlas juntas, al menos que nos digan que las trabajemos juntas. Nos dice determinar la imagen de -3 y 4. Cuando ustedes les piden determinar la imagen es lo más sencillo del mundo. Es simplemente darle al valor de X aquí los valores que nos dan. En este caso el primero es -3. Entonces va a ser 2. Donde está la X lo reemplazamos por un -3. Esto lo dejamos entre paréntesis para que no confunda. 2 por -3 es -6. Y -6 menos 1 es -7. Esa sería la imagen de -3. Y lo mismo para el 4. Lo reemplazamos en la función. El 2 por 4 lo reemplazamos donde está la X. Dejamos paréntesis para que no se enrede. 2 por 4 son 8. Y 8 menos 1 son 7. Y eso sería simplemente determinar la imagen de un número que les dan. Es simplemente tomar ese número y reemplazarlo en la función que tengan. Y lo mismo para la otra función. Aquí vamos a hacer uno nomás para ir avanzando. Este es X más 1, 2X más 6. Aquí tomamos el -3, lo reemplazamos en la función. Aquí. Entonces G de -3, ¿cuánto es eso? Donde están las X va el número que estamos reemplazando. -3 más 1 partido en 2 por -3 más, aquí vamos a tomar paréntesis, -3 más 1 menos 2, 2 por -3, 2 por -3 es -6 más 6, y aquí se dan cuenta esto da 0, -6 más 6 es 0. Y aquí simplemente anotarían que el -3 no tiene imagen en esta función. ¿Por qué? Porque se indetermina. Entonces notan se indetermina. ¿Por qué? Porque -2 dividido en 0 es un número que no existe, no es real. Entonces ahí pones que se indetermina.
Y ahora, recapitulando, para determinar las imágenes de un número cualquiera el que sea, es simplemente reemplazar ese número en la función. Donde está la X va ese número, para ambos casos. Y para hallar las preimágenes ya un proceso más o menos diferente. Pues tenemos esta función de aquí, f de x igual a 2x menos 1. Aquí ya no es reemplazar. Si queremos hallar la preimagen de un número, es nuestro resultado. Si se dan cuenta aquí cuando reemplazamos, lo que nos da aquí al final es la imagen. La imagen. Y lo que nos están dando aquí es la imagen. Por el resultado final, entonces lo único que tenemos que hacer es igualar. Es hacer el proceso inverso para llegar a la preimagen. Al del eje de la X, al dominio. Entonces, aquí simplemente igualamos. Este número que está restando aquí pasa al otro lado sumando. Entonces queda con más 1 igual a 2x. Aquí queda menos 4. 2 igual a 2x. Este número que está multiplicando aquí pasa al otro lado dividiendo. Entonces menos 4 dividido en 2 es menos 2 y menos 2 igual a x. Entonces esta sería nuestra preimagen del valor de menos 5. Y ustedes igual pueden comprobar esto haciendo el proceso inverso aquí. Por ejemplo, aquí, que de esto de la acá de la función obtuvimos una imagen, ¿cierto? Y queríamos llegar a la primera imagen. Supongamos que queremos llegar al 4. Hacemos que 7 sea igual a qué cosa? A 2x, que es nuestra función. Y se dan cuenta, con simplemente ver el ejercicio, vamos a llegar a 4. Esto que está aquí restando pasa al otro lado sumando. 7 más 1 son 8. Igual a 2x. Esto que está multiplicando aquí pasa al otro lado dividiendo. Y 8 dividido entre 2 es 4. Y se dan cuenta de una imagen que teníamos aquí arriba, llegamos a la misma preimagen que nos había dado el problema. Entonces, recapitulando. Cuando nosotros nos piden determinar la imagen de un número, es simplemente reemplazar ese número dentro de la función. Y cuando nos piden hallar la preimagen de un número, es igualar ese número a la función, como hicimos en este caso de aquí, que igualamos la función, quiero decir, igualamos ese número a la función que tenemos sin reemplazar, porque queremos llegar a lo que hay aquí, porque nosotros queremos obtener nuestra incógnita, y nos da el resultado al final de operar todo. Nuestra X corresponde a preimágenes y lo que obtenemos aquí es una imagen. O sea, lo que nos da este problema es una imagen, queremos llegar a la preimagen. Con los que nos dan aquí es una preimagen, queremos llegar a una imagen. Y en este tipo de ejercicios, tanto como el C como el B, no son nada de lo remoto porque se dan cuenta de reemplazar la función y algo que ya deberían saber hacer. Operar algorítmicamente nomás, tampoco es. No hay nada de lo remoto. Si acá lo único que les va a complicar, y probablemente les van a hacer muchos ejercicios de esto, es esto de aquí, de hallar el dominio. Y para eso es que hay más ejercicios en la misma guía. Porque hay que reforzar esa parte que probablemente les van a preguntar demasiado. Consulta Dime. con el ejercicio que estábamos haciendo. Déjame. ¿Ya está de aquí? Sí, en la parte del C. Entonces, para hallar la preimagen, habría que reemplazar los valores de... No. sea, Para hallar la preimagen, igualar. ¿cómo? Para hallar, cuando te piden hallar la preimagen, es tomar este menos 5 e igualarlo a la función. Igualarlo. No reemplazarlo. Cuando nos piden hallar la imagen, es reemplazar aquí.
dentro de la función. Entonces tú lo reemplazás y te decís f de x de menos 3, entonces donde está el x es menos 3, ¿cierto? Y cuando te piden hallar la preimagen es simplemente igualar. Agarráis la función completa y así es que valga menos 5. Y menos 5 igual a 2x menos 1. Y ahí operáis. Y llegáis a lo que vale x. Y lo que llegue a x es la preimagen de ese número. ¿Me entendiste? Sí, y luego hay que hacer lo mismo con el otro, ¿cierto? Sí, con el otro es lo mismo. Aquí supongamos que quiero hallar la preimagen de menos 5, pero con la otra función. Entonces x más 1 entre 2x más 6. Aquí ya me he enredado porque entonces aquí déjenme pensar aquí. Aquí es lo que les recomiendo hacer y lo más sencillo cuando ustedes tienen que operar con función, o sea con fracciones, y agarrar toda la parte de abajo como si fuera un número y hacer lo mismo, el proceso inverso de cuando les digo lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, que es lo mismo, lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces menos 5 por 2x más 6. Obviamente esta cosa aquí es o sea, mental lo de hacer pasar al otro lado, porque a fin de cuentas lo que hay detrás es como lo que hacer, multiplicar todo por el 2x más 6. Entonces cuando nosotros multiplicamos el 2x más 6, estamos multiplicando aquí y estamos multiplicando aquí. Y cuando multiplicamos aquí se simplifican eso. Y por eso aquí deja de estar y al otro lado pasa multiplicando. Ahí ya no puedo volver atrás. Eso no. Y ahí simplemente es menos 5, es multiplicar término a término. Se con ese de ahí. Menos 5 por 2x es menos 10x. Es menos 5 más 6 es menos 30. Igual a x más 1. Vamos a dejar la x de un lado y los números del otro. Es recomendable siempre tener la x como positiva. Entonces donde está la x la pasamos para el otro lado. Si está negativo pasa al otro lado positivo. Y lo mismo aquí. Este número que está aquí, que está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces quedaría menos 30, que está positivo el 1, menos 1. La x sigue estando donde está. Y esta x que estaba negativa pasa al otro lado positivo. Más 10x. Menos 30 menos 1, menos 31. Y aquí el x son 11x. X más 10x más x. Y aquí este número que está multiplicando, ¿qué hace? Pasa al otro lado dividiendo. Igual a x. Y este sería tu preimagen para ese número, un número decimal, menos 31 dividido en 11, sí, un número decimal, menos 2.8. Las preimágenes, imágenes pueden ser números decimales. Si mientras sea un número real, o sea, o racional o lo que sea, lo único que deben de tener en cuenta es que una preimagen o una imagen no puede ser un número imaginario. Si es un número imaginario es porque no existe. Pues ahí, si aquí supongamos que le da un número que no pueden imaginario, dirían no existe. Simplemente. No existe una preimagen para esa imagen. Pero en este caso, como si existe, es ese número aquí. ¿Entendiste o no? ¿Te quedó claro? Sí, ahora sí entendí. Perfecto. Vamos a esta parte de aquí. Y aquí obviamente no los voy a hacer todos, pero algunos cuantos de cada tipo para que entiendan. Vamos a uno de una raíz. Este de aquí. A la letra. Ustedes que deben entender de una raíz, cuando nos piden determinar el dominio de las siguientes funciones, es llegar a un valor que haga que estos se indeterminen.
encontrar los valores que hacen que esto no exista, que se vuelva imaginario. Entonces, para una raíz, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el número no tiene que ser negativo, porque si dentro de una raíz el número es negativo, ¿qué pasa? Se vuelve un número imaginario. Eso lo pueden comprobar con cualquier calculadora. Si hubiera un número negativo adentro, se vuelve un número imaginario, por la propiedad que tiene. Ahí si le ponen, no sé, pues le ponen menos 3000, también un número imaginario. Si la cuestión es que dentro de una raíz no puede ir un número negativo, porque se vuelve imaginario. En cambio, sí puede ir un 0. Porque 0 por 0 es 0. Entonces, si aplica la ley del exponente, por así decirlo. Porque recuerden, la raíz se forma, ¿por qué? Por el tema de las potencias. Si yo coloco, por ejemplo, el 4, ¿qué número positivo me sirve para despejar esta raíz? Sería el 2. Porque el 2 por 2 me da 4. En cambio, si coloco el 2 ahí va a darme un número decimal. Pero sigue existiendo si se dan cuenta. Pero en cambio con los números negativos no. Si yo coloco el menos 4, el menos 2 dos veces me da un número positivo. Y el 2 dos veces me da un número positivo. Entonces no existe ningún número que me permita despejar esta raíz. Por eso necesito que sean positivos. Entonces aquí aplicamos una desigualdad. Lo importante es que lo que está aquí dentro de la raíz, o sea, el 16 menos x al cuadrado, que tenga que ser mayor o igual que 0. Si lo que hay dentro de la raíz es mayor o igual que 0, mi dominio existe, o sea, mi función existe. Y aquí es simplemente hacer una inecuación simple. Dejar el menos 2, ¿qué menos 2? Es verdad. Menos x al cuadrado, mayor o igual que x, este que está negativo, pasa al otro lado positivo. O sea, está positivo, pasa al otro lado negativo. Negativo. Aplicamos raíz para sacarle el cuadrado a este. Pero la raíz la vamos a aplicar fuera de los signos. No sé si me entiendes. Esos signos los vamos a ignorar. Y los vamos a dejar fuera. O más fácil, pues si ustedes dicen ya me juego con el tema de los signos, primero multiplicamos por menos 1 para sacarle los signos. Entonces queda aquí al cuadrado. Y recuerden, cuando multiplicamos por menos 1 se dan vueltas la desigualdad. Y ahora sí aplicamos raíz. Y al aplicar raíz, el x por el x cuadrado. Entonces queda x. Y 16, ¿qué número multiplicado dos veces me da 16? 4. 4 por 4, 16. Entonces, el dominio de mi función tiene que ser menor o igual que 4. Entonces ustedes van aquí a dominio y dicen x tiene que ser menor o igual que 4. Y ese sería mi resultado. ¿Por qué? Porque cualquier valor, por ejemplo aquí, si tomo que x valga 5, x vale 5, no es menor o igual que 4. 16 menos 5 por 5 queda 25. Y 16 menos 25 me va a dar un número negativo. Y ese número negativo va a hacer que esto de aquí se vuelva un número imaginario. Entonces lo único que tienen que hacer es tomar el trozo que haga que mi función se indetermine. Como en este caso, lo importante o relevante era lo que estaba dentro y no la raíz, porque la raíz me da igual en este caso. Yo lo que tengo que tener en cuenta es simplemente que al ser una raíz, tiene que ser mayor o igual que 0 lo que esté dentro. Hago la desigualdad, esto ya lo deberían tener claro. Si no lo tienen claro el tema de la inecuación, hay una tutoría ahí en el canal de donde subo las clases que es para inecuación, así que ahí le podrían echar un vistazo en caso de que tengan duda con eso. Y al llegar simplemente llego hasta aquí y este es mi dominio.
desde los x menor que menos 4. ¿Les queda claro este problema aquí? ¿Este de aquí? ¿El A? Consulta, el mayor o igual, ¿de dónde salió? Pensé que había salido de la raíz. Mayor. ¿Este de aquí? Sí, Este de aquí salió, lo vamos a marcar en rojo. Este de mayor o igual salió porque para que mi raíz no se indetermine, lo que esté dentro de la función tiene que ser un número positivo. Si recuerdas, el 0, la raíz de 0 sigue siendo 0. La raíz de 1 va a ser un número decimal. Pero la raíz de un número negativo me va a dar un número imaginario. Y adentro de una raíz no me puede dar un número imaginario porque el número imaginario hace que se indetermine mi función, por lo tanto ese dominio no existe. Entonces mi restricción para este ejercicio o para este problema es que tenga que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la raíz tiene que, dentro de la raíz, haber un número positivo y no uno negativo. Y por eso está aquí mayor o igual que 0. Para que sea positivo el número que esté dentro de la solución. ¿Se entiende? ¿De dónde salió esto? sí. Perfecto. A ver, vamos a hacer otro de raíz. Este de aquí. Porque este de aquí, es interesante. Después voy a hacer este y voy a hacer este después. Y este de aquí. Porque este de aquí también es interesante. El resto es más de la misma porquería, por si sí. Ya. Aquí voy a hacer un dibujito. A ver, vamos con el letra B primero. Dice, el g de x, si ustedes recuerdan el problema anterior, el 3, ¿qué les decía yo? Que las fracciones en la parte de abajo no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si aquí abajo me da 0, mi función se vuelve un número imaginario, un número que no existe, se indetermina. En cambio, acá arriba me da igual el valor que tome x. Porque aquí arriba, si le coloco tanto un número negativo como positivo, al ser un decimal, esta parte de acá arriba va a seguir existiendo. No hay ningún valor que le dé acá arriba que haga que se indetermine. Entonces, con lo que yo debo operar es simplemente con lo que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque es el trozo importante para mi ejercicio. ¿Y qué es lo que quiero de aquí abajo? Es que esto de aquí abajo no sea 0. Si es 0, se va a indeterminar y no va a existir mi dominio. Entonces yo digo que x al cuadrado menos x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Que todo lo que me dé aquí abajo, o el valor que yo le dé a x, y a las operar debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si me da 0, se indetermina. Si me da un número negativo, me da igual, porque una fracción, un número negativo, si puede estar abajo. Un número positivo, lo mismo. Si hay un número decimal, también me da igual, porque en una fracción abajo, si puede haber un número decimal, abajo puede estar cualquier número, pero no puede haber un 0. ¿Por qué? Porque hace que mi función se vuelva sin determinar. Por eso es que digo que tiene que ser distinto de 0. Y si ustedes lo ven, acá cuando ustedes tienen un x elevado al cuadrado, un x elevado a 1 y un número común, significa que se puede factorizar. ¿Y por qué es importante factorizar? Porque al factorizar vamos a encontrar directamente los puntos de inflexión o los puntos que hacen que esta función se indetermine. Y como factorizo 1 al cuadrado, son dos paréntesis, la x aquí, y aquí lo único que aquí va a crear un número negativo, un número positivo, x por x es cuadrado. Para que me dé ese x, acá debería ir un 1 y un 2. X por x es cuadrado.
X por 2. No, el símbolo está al revés. Aquí. Ahí sí. El 1 y el 2. Ahí sí. X por X. Este X de aquí por este X de aquí me da X4. X por menos 2 me da menos 2X, ¿cierto? 1 por X más X. Y 1 por menos 2 me da menos 2. X cuadrado menos 2X me da el menos X que está arriba y el menos 2. Entonces esa es la factorización. Esto de aquí quiere decir es la factorización para esto de aquí arriba. Recuerden, si hay un 2, un X elevado al cuadrado, un X elevado a un 1 y un número común, significa que se puede factorizar en un binomio. ¿Y qué me permite este binomio? Encontrar los puntos de inflexión. ¿Y cómo yo sé los puntos de inflexión? Son los números que acompañan a la X. Este de aquí y este de aquí. Pero no es tomar el número y el signo directamente. ¿Qué hacemos? Lo invertimos. Entonces, ¿qué números no puede tomar? Son el menos 1 y el más 2. O el 2 directamente. Sí, el símbolo, sí. ¿Por qué? Ahora nos volvemos a esta parte de aquí. Quiere decir esta parte de aquí. ¿Qué pasa si es que mi X vale menos 1? Lo siguiente, vamos a reemplazar. X igual a X menos 2. Y hacemos que valga esto 1. Que valga 1 y este también valga 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 al cuadrado, 1, sí. Menos 1, porque aquí ya hay un signo negativo, ¿cierto? Y mi menos 1 ya tiene un signo negativo. Entonces, positivo. Menos 1 me da el signo menos 2. Y si se dan cuenta, eso me va a dar el 0. Y es lo que estaba buscando. Que es buscar los números que no me den 0. Y lo mismo con el 2. Que aquí teníamos un menos 2 al factorizar y llegamos a un más 2. Porque cuando nosotros agarramos el número del binomio, tenemos que agarrarlo con los signos invertidos. Pues si acá tomo el más 1, tomo el menos 1. Y si tomo aquí el menos 2, tomo el más 2. Símbolo invertido. Y compruebo de que lo que hice o lo que mi factorización es correcta. Si yo reemplazo el 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado quiere decir 2 al cuadrado es 4, menos 2 menos 2 es como si hubiera un más menos, es menos 4, ¿cierto? Y menos 4 menos 4 es 0. Entonces son exactamente esos dos números, el menos 1 y el 2, los que nos puede tomar. Y es lo mismo que anoté en el otro problema. Entonces, los valores para mi dominio serían los siguientes. Los que hacen que se indetermine mi función. Serían todos los reales, porque en mi dominio pueden ser todos los reales, a excepción de qué números. El menos 1 y el 2. Aquí pueden hacer esta parte de aquí de dos maneras. Una, factorizan y llegan a esto de aquí, pero invierten los signos. O dos, hacen la fórmula esa de menos b más menos raíz cuadrada de 4ac menos 4ac, creo que era. Bueno, no, ni me acuerdo. Partido en 2. Pero yo les recomiendo que esto de aquí les va a tomar más tiempo. Entonces, tienen la opción de factorizar, si es que saben factorizar correctamente, o aplicar la fórmula del binomio cuadrado, la fórmula cuadrática. Y van a llegar a los mismos valores, a los mismos números, pero cuando ustedes aplican la cuadrática ya llegan con los símbolos originales, o sea, los normales, con los que deben llegar. Aquí, cuando obtengan el x1, van a llegar al menos 1, y cuando obtengan el x1 y cuando lleguen al x2, les va a dar el otro número, el 2.
cuando ustedes factorizan es cuando deben invertir el signo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos de factorización, acá está con los símbolos invertidos, si se dan cuenta. ¿Y cómo se dan cuenta? Si al invertir los signos es correcto, si lo comprueban. Siempre es recomendable agarrar estos números, comprobar la función, y si me indetermina es porque estoy haciéndolo bien. No sé si se entendió si quedó claro. Consulta. Dime. ¿Qué pasó con los... estábamos en el ejercicio B, ¿cierto? Este de aquí, sí. Sí. Entonces, si se toma en cuenta la parte de abajo, ¿qué se pasará con la parte de arriba? Es que la de arriba, tú si veis cualquier fracción, la de arriba da y claramente da igual. ¿Por qué? Porque, como expliqué, el valor que tome aquí, el valor que tú le di a X, no existe ningún número real cuando yo defino el dominio. Por eso es importante anotar el conjunto, porque perfectamente yo podría decir, entonces le doy a X un número imaginario. No, pues no le estoy dando un número imaginario porque estoy diciéndole al conjunto que son reales. No existe ningún número real que dé la parte de arriba que haga que mi función se indetermine. Pero no es así en la parte de abajo. Porque la parte de abajo, si yo doy un número que haga que la parte de abajo valga 0, entonces mi función se indetermina. Y es por eso que tenemos que hacer todo esto. E ignorar la parte de arriba, porque la parte de arriba da igual. La parte importante es la parte de abajo, porque la parte de abajo es la que hace que mi función se indetermine. Porque como te digo, la parte de arriba, en el caso de esta fracción, da igual. No es así con esta de aquí, por ejemplo. Aquí, en esta sí es importante la parte de arriba. ¿Por qué? Porque esta parte de arriba, como yo mencioné, no puede dar un número negativo. ¿Por qué? Porque si da un número negativo, lo que hay dentro de la raíz se indetermina. ¿Por qué? Porque se vuelve un número imaginario. No sé si se me entiende por qué ignoramos la parte de arriba. Sí, ahora se entendió. Perfecto. Y aquí es lo mismo. Aquí ignoramos la parte de arriba porque aquí simplemente o aquí ignoramos la parte de arriba porque aquí si le doy cualquier valor a esta parte de acá arriba va a seguir existiendo la función. En cambio aquí es importante buscar esos números que no debemos elegir al momento de reemplazar la preimagen, porque si aquí por alguna razón esto me da 0, esto deja de existir. Y por eso es que simplemente buscamos con la parte de abajo, o aquí simplemente buscamos con lo que está dentro de la raíz, porque la raíz da igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la raíz tiene que ser mayor o iguales que 0, y en el caso de las fracciones, la parte de abajo tiene que ser distintos de 0, como aquí. Ahora voy a ir con este de aquí que había marcado, la letra D. Aquí, ¿qué tenemos de aquí importante que saber? Primero que todo, la parte de dentro de una raíz no puede dar un número negativo. Primero que todo eso. Menos 2, x menos 1. Y en este caso, en este problema es simplemente eso, que aquí adentro, esta operación de aquí, no debe dar un número negativo. Por lo tanto, tiene que ser mayor o iguales que 0. ¿Por qué? Porque esa restricción nos permite saber de que el número, por así decirlo, no es negativo, es positivo. Aquí no podemos hacer lo de la factorización. Aquí tenemos que operar directamente. Cuando tienes la igualdad a 0. No, mala mía. Siempre que esté así, o con el distinto, o con el mayor, o con el menor, sí podemos usar la factorización. Perdón. Si está factorizado, es simplemente sacar los números directamente. Aquí y aquí.
Mis números directos aquí, los que no puede tomar, ¿cuáles son? El más 2 porque le invierto el signo y el más 1. Porque ahí nosotros lo compramos aquí, lo hicimos ya. ¿Qué pasa si es que aquí coloco el más 2? Si yo coloco aquí el más 2, esto de aquí... espérense. Si yo coloco aquí 2 menos 2 menos 2 me da 0 por... Aquí hay algo raro. Espera un segundo. X por X cuadrado. S con S ahí. S con S ahí. Menos X. Este de este de aquí. Menos 2X. Y este con este de aquí. Menos por menos da más. Nos da más 2. X cuadrado. Menos... Este son ambos. Entonces 3X más... Si yo tomase el más 2. Entonces... Aquí me da el 4, porque 2 al cuadrado es 4, menos 3x me da, o sea, menos 3 por 2 son menos 6, más 2, esto da igual 0, y esto hace que... No, es que 0 se puede dar aquí porque si me da 0, esto sigue existiendo. Espera, copié mal el ejercicio. Letra D... No, porque 0 sí puede. No, creo que aquí no se puede aplicar el coso de la factorización. A ver, x cuadrado menos 3x más 2 mayor o igual que 0. Dejo el x cuadrado menos 3x mayor o igual que 2. Se aplica con... No, aquí hay algo que no está saliendo bien. Es que estoy fallando. Algo que me equivoqué. Sí, porque aquí puedo tomar tanto valor de 2 como el valor de 1. Pero si tomo el menos 2, a ver. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 1. Esto aquí me va a dar un número negativo. Y aquí me va a dar un número negativo. Y esto va a quedar positivo. No, entonces aquí me queda algo raro. Que me sigue cumpliendo la función. No pillo el número que haga que se indetermine. Porque esto tiene que ser mayor o igual que 0. En este caso... Y si tomo aquí un número 1, 1 menos 2 me da menos 1. Y esto de aquí me va a dar 0. Cuando hay dudas, estoy tardando demasiado y no quiero atrasarme con este. Dominio de f de x. F de x volando. Es que no logro ver el número.
creo que aquí cuando nosotros tomamos la factorización, cuando son mayores o iguales, o es una desigualdad por así decirlo, no es así, cuando decimos que es distinto, toma como los intervalos, pero necesito comprobar si realmente es el tema de los intervalos. X menos 2, paréntesis, raíz de x menos 2, x menos 1. Creo que toma. Sí, efectivamente, sí. Toma el tema de los intervalos. Tomo los dos números que obtengo de la factorización y los toma como intervalos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá, ¿qué me está diciendo esto aquí? Este de aquí, la notación de abajo es la importante de ver, no la de arriba. Esto de aquí de LOR da un poco igual. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que mi intervalo puede tomar tanto valores negativos, incluido el 1, y puede tomar valores el 2, incluido el 0. Pero no toma los valores que hay entre estos dos números. Por ejemplo, aquí, si coloco un 0, esto va a hacer que mi función se indetermine. Por lo siguiente. Si yo tomo x igual a 0, 0, menos 2, esto me da menos 2. No, me sigue dando un menos 2. No, me sigue dando un número positivo. Qué raro. Aquí. Y si le coloco un número decimal, por ejemplo un 0.5 que está entre el 1 y el 2, menos 2, este número va a seguir siendo más grande, por lo tanto va a haber un número negativo ahí, por el 0.5 menos 1, este número va a seguir siendo más grande, entonces va a seguir dando positivo. Y si tomo el mismo número, cagué el signo entre medio de multiplicar. No sé si alguien entendió este programa, pero es que no logro llegar a la solución, porque si tomo aquí, por ejemplo, no sé, pues si aquí reemplazo con un 2 y un 2, y supuestamente sigue dándome 0 la solución, sigue existiendo. Si le coloco, no sé, pues, un 3 y un 3, esto sigue existiendo. Sigue siendo un número que existe. Si coloco un 0.5 y un 0.5, y una solución que sigue existiendo. Un menos 1 y un menos 1. Todas las soluciones siguen existiendo, pero por alguna razón este ejercicio me delimita los intervalos. Este ejercicio lo voy a dejar para la otra clase que tengamos. Lo voy a preguntar a la profesora, porque aquí no logro ver visualmente cuáles son los números que no incluyen y por qué los deja así, en vez de decir simplemente todos los negativos y todos los positivos. Hay como unos números entre medios, o no sé dónde carajo están esos números que no permiten que la solución exista. Porque yo por lo menos no los veo. 1.5 y 1.5. Ah, ya. No, pero igual me quedo duda con este ejercicio. Para explicárselo mejor, se lo pregunto a la profesora. Perdón por eso, que no me quedó claro del todo. Y como ya estamos cerrando en temas de tiempo, voy a explicarle rápidamente a qué se refiere con esto de aquí. Esto de aquí. Para este de aquí y este de aquí y este de aquí se aplica lo mismo. Lo del 5
esto de aquí y esto de aquí se aplica la misma lógica. Para esto de aquí arriba, el ejercicio que les voy a quedar debiendo pero lo que deben tener en claro es simplemente buscar lo que haga que se indetermine. Raíces, recuerden, mayor o iguales que 0, y para fracciones, distinto de 0 la parte de abajo. Ya. Para estos ejercicios de aquí, los que dicen para cada función determinar, lo único que deben de hacer es tómenlo como una fórmula. Supongamos, y las fórmulas que son esto, por ejemplo el f de g x, esto de aquí. Esta es la representación. De hecho, ahí después en WhatsApp les dejo esta página. Esto de aquí es equivalente a decir a esto de aquí. Sumar esta función con la otra función. Y este de f menos g es equivalente a restar esta función con la otra función. Y el f por g es lo mismo que multiplicar esta función con otra función. Y la división es lo mismo. Dividir esta función con la otra función. Y que deben tener en cuenta es que lo que multiplica a la operación entre estas dos funciones es el valor de x. Supongamos. Esto aquí. Aquí. Si en este de aquí primero operamos con la letra A, que nos dicen f de más g era sumar ambas funciones. ¿Y qué valor va a tener x? Lo que tenemos aquí. Entonces, que yo digo, la función 1, ¿cuánto es? X cuadrado. ¿Y cuál es mi otra función? La g, más x de menos 4. Entonces ahí es una operación aritmética, no. Ahora, si toma esto de aquí, que tiene un número aquí, lo único que deben entender es que en vez de x, ahora x va a valer 2. Entonces, lo mismo. En vez de x cuadrado va a ser 2 al cuadrado más. En vez de x va a ser 2 menos 4. Y lo mismo aquí, pues, la división. Es dividir ambas funciones, o sea, y con valor de menos 2 donde esté la x. Menos 2 al cuadrado dividido en la función de g, que era g, menos 2 menos 4. Y esto de aquí es simplemente entender que esto de aquí en medio es la operación entre ambas funciones y lo que hay aquí es lo que va a valer x. Esto es lo que vale x, esto es lo que vale x y esto es lo que vale x. Eso con respecto a estos problemas. Y cuando les piden determinar subdominio es cuando ya tengan resuelto esta operación aritmética. Aquí les va a dar un resultado y ese resultado es lo mismo con lo que hicieron arriba. Buscar en qué momento se indetermina o qué hace que esa función no exista. Ahora para estos de aquí abajo, acá les pide agarrar los resultados que les van dando y graficarlos. ¿Y cómo grafican? Haciendo una tabla y dándoles valores tanto a x y después los van como haciendo esos puntos. Pues cuando le doy a x el valor de 1, me da un y tanto. Me da un y 20, supongamos. Y hacen un puntito. Y ahí les piden mínimo 10 puntos. Entonces ahí después hacen como la recta o lo que les dé. Aquí nos dicen para cada par de funciones resuelva la siguiente ecuación. Que representa gráficamente. Aquí lo único que le estás pidiendo es igualar la primera función a la segunda función. Eso tampoco es nada del otro mundo. X cuadrado igual a x de menos 4. Eso es lo que les pide aquí. Igualar la función. Aquí lo que le hacen, estas cosas de aquí, o esto de aquí y esto de aquí, es simplemente como meter una función dentro de otra función. Esta forma de gof o esa o que está adelante es lo mismo que escribirlo de esta manera. No me acuerdo exactamente cuál es primero, pero ahí ponen gof función. Gof es equivalente a decir esto de aquí. A g dentro de f, o sea, f de x dentro de g. Y eso lo único que tienen que hacer es lo siguiente. ¿Dónde dejé la porquería esta? Esta de aquí. Tienen aquí dos funciones. Y ustedes lo que deben que hacer es evaluar f en g. Y con x igual a 3.
Entonces, obviamente, lo primero que van a hacer aquí es reemplazar aquí el 3. Eso les va a dar un número. Y ese número que les dé a ustedes aquí, lo evalúan en G, porque eso es lo que les está pidiendo. Evaluar F en G. O sea, sí, evaluar F en G. Entonces, primero, obtienen el resultado de F con el X que le están dando. Y luego, ese X, que ese resultado que les da, lo evalúan en G. Y aquí lo mismo. Lo evalúan simplemente al revés. Evalúan. Primero obtienen el resultado de G con el 1. Y lo evalúan en F. Ese número que les dé aquí, después lo reemplazan aquí en la X. Y eso con respecto a eso, son puros ejercicios, eso es como aritmético, por así decirlo, tiro operando, y aquí es más de lo mismo, solamente que aquí son más grandes, pues. Estos de aquí. Aquí lo que hacen, tienen una X, primero, agarran el h de X, que es este de aquí, lo evalúan dentro de G, o sea, colocan lo que valga X va a ser igual a X menos 1. Aquí entonces van a decir X menos 1, que es mi H, elevado al cuadrado, porque lo estoy evaluando, estoy reemplazando mi H en G. Y después evalúan ese G en F. ¿Y cuánto es mi G? Esto de aquí. ¿Y cuánto es mi F? Mi F es esa X que me dio, pero raíz cuadrada. Ese sería como el ejercicio más grande, pero obviamente es preferible que lo hagan por partes. O aquí en este caso, al juntarlo es simplemente eso, y al final les queda un X menos 1. Eso, ahí tienen que ir viendo visualmente si les conviene hacer el ejercicio completo junto o hacerlo de manera separada. Y eso más que todo por hoy. Este ejercicio se los voy a quedar debiendo porque no me quedó claro. Así que o se los voy a traer la próxima clase o simplemente voy a agregar un mini videito de 2-3 minutos y después les voy a dejar el link en WhatsApp con respecto a esto de aquí. Lo de las cosas que está de aquí abajo, les voy a dejar igual esta página, que acá tiene ejemplos y como que entre comillas les da como la fórmula, o sea, tampoco es nada del otro mundo, pues como que veis la operación ahí entre medio y lo que tenemos la multiplicación en la X, pero igual por si acaso. Así que eso más que todo por ahí. El viernes tendríamos tutoría de cálculo. Y la otra semana recuerden que es semana de receso, así que ahí no hay tutorías. Así que eso más que todo. No sé si les queda alguna duda o inquietud antes de proceder a retirarse. En la J, en ese del 4, Aquí. sí, la J, ¿Cuál? ahí X debería valer, no debería valer 0, ¿cierto? O sea, debe ser X mayor que 0, ¿no? Porque como X está fuera de multiplicando lo que es la raíz, digo, no podría dar 0, ¿cierto? Exactamente lo que dijiste tú. Lo que tenemos en raíz, mayor o igual es que 0. Pero como la parte de abajo no puede valer 0, como que se lo quito. Mayor es que 0. O sea, debe ser, claro, X estricto mayor que 0. Sí. Ya, esa era la duda, gracias. Vale. Aquí. Ya. Así que eso, más que todo, ese ejercicio que les quedé debiendo, les voy a mostrárselo en la próxima clase, un mini videito, y nos estaríamos viendo el viernes a las 9 para la tutoría de cálculo. Así que eso más que todo. Gracias por asistir, venir el día de hoy. Igualmente, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Adiós, que tenga una buena tardecita, una buena noche. Igualmente, chao, chao. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Ay, sí,